Hola mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí nuevamente en este su canal que es Unción del Espíritu. Sean ustedes bienvenidos, Dios me los bendiga. Y hoy vamos a empezar un nuevo tema, y nuestro tema del día de hoy será los dos testigos. Para todas aquellas personas y hermanos, ¿verdad?, que les gusta analizar, escudriñar lo que es el libro de Apocalipsis, vamos a estar presentando algunos temas basados precisamente en el libro de Apocalipsis. Bueno, nuestro tema es los dos testigos, y prácticamente está basado en el libro de Apocalipsis, su capítulo 11 y su verso 3, que dice de la siguiente forma: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Mis amados hermanos, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, los habitantes de la tierra entrarán en un periodo al que la Biblia le llama la última semana de las 70 semanas proféticas del libro de Daniel. Esto va a ocurrir inmediatamente después del arrebatamiento. Este será un periodo de 7 años en los que al inicio el pueblo judío hará un pacto con el anticristo, y después de 3 años y medio de paz y de prosperidad se desarrollará un terrible acontecimiento al que la Biblia llama la Gran Tribulación. Durante el inicio de ese tiempo sucederán acontecimientos determinantes para que se cumpla todo lo escrito en la palabra de Dios. Aunque el orden cronológico de estos hechos, de estas cosas, no puede describirse muy bien con exactitud, algunas de las cosas que sucederán son las siguientes. De hecho, el rapto, el arrebatamiento, como algunos le decimos o le llamamos, nadie tiene fecha ni hora en que esto acontecerá. Y cabe mencionar que todos estos eventos de los cuales vamos a hablar, sobre todo de los dos testigos, pues tienen demasiada importancia, pero esto no sucede hasta que suceda primeramente el arrebatamiento y el famoso y dichoso rapto de la iglesia, ¿verdad?, que muchos estamos esperando. Primeramente Dios, estamos rogando a Dios por que seamos dignos, ¿verdad?, de escapar de la ira venidera. Entonces, una vez acontezca este rapto, este arrebatamiento, sucederá este tiempo de 3 años y medio de paz, y posteriormente comenzará la gran tribulación. Como lo acabo de decir, aunque el orden cronológico no puede describirse con exactitud, algunas de las cosas que sucederán son las siguientes. Una de las primeras señales será que será reconstruida por tercera vez el templo judío en Jerusalén. Ustedes saben que el templo judío en Jerusalén específicamente está construido en el monte Moria, ¿verdad?, ahí en el sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Ahí mismo también Salomón, a la muerte de su padre David, construyó el primer templo a Dios en el año 957 antes del Señor Jesucristo. También el templo de Dios, el templo que construyó David, fue destruido en el año 586 antes de Cristo por el ejército del rey Nabucodonosor. En el año 516 antes de Cristo lo reconstruyó Herodes, y precisamente para el año 70 después del Señor Jesucristo lo volvieron a destruir por segunda ocasión, y en esta ocasión fueron los romanos los que destruyeron el segundo templo, ¿verdad? Entonces, el falso profeta, que será una de las dos bestias junto con el anticristo, engañará fácilmente a los judíos para que hagan un pacto con el anticristo, ¿verdad? Y aprovechándose de los judíos y engañándolos, se sentará en el templo de Dios, o sea, en este tercer templo que será reconstruido, y ahí en ese tercer templo él se va a hacer pasar por Dios, e incluso va a exigir que se le rinda adoración. Pero en medio de estos 7 años, Dios va a restaurar a su nación escogida a través de 2 profetas, de los cuales es nuestro tema, ¿verdad? Entonces, estos 2 profetas, en nuestro tema, como dijimos al principio, es los 2 testigos. Entonces, estos 2 profetas poderosos y ungidos de parte del Señor, los cuales ya tuvieron anteriormente una vida terrenal en este mundo, y además son del pueblo judío,
Ellos evangelizarán al pueblo de Israel en los días difíciles de la gran tribulación y bajo el gobierno del anticristo. A través de ellos, Dios escogerá y sellará a 144,000 judíos, los cuales serán dirigidos por estos dos tremendos hombres de Dios, también llamados los dos testigos, como lo dije hace un momento. Estos 144,000 serán llamados por Dios para evangelizar el planeta durante la gran tribulación. ¿En qué parte de la Biblia, si usted se pregunta, en qué parte de la Biblia encontramos que se reconstruye el templo por una tercera vez? Esto lo encontramos en Apocalipsis, su capítulo 11, su verso 1 y 2, que dice de la siguiente forma: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí la medición del templo en este texto se refiere a dos cosas. Una será la protección que Dios ha dado y dará a su pueblo Israel en los tiempos finales y de persecución, no a la iglesia santa, porque como dijimos al principio, la iglesia para estos acontecimientos ya habrá sido arrebatada. Entonces el primer punto sería a que la protección de Dios, Dios le ha dado ya a su pueblo, también estará presente en los tiempos finales y de persecución. El segundo punto será que literalmente este templo será reconstruido en Jerusalén y serán restituidos incluso los sacrificios, y se puede decir de hecho que en estos momentos ya se está llevando a cabo los proyectos de reconstrucción, aun cuando en estos tiempos el pueblo escogido de Dios haya pactado, hablando verdad de ese tiempo cuando esté gobernando el anticristo, aunque ya ellos habrán hecho un pacto con el anticristo, este pacto será anulado y no valdrá, ya que Dios habrá levantado cercos para proteger precisamente al pueblo de Israel, y esto lo encontramos en dos versículos precisamente en la Biblia. El primer verso lo encontramos en Daniel 9:27, que dice de la siguiente forma: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, prácticamente Daniel capítulo 9 verso 27 está diciendo que habrá por una semana, dice, confirmará el pacto con muchos, o sea, hablando del anticristo. El anticristo va a pactar con el pueblo de Israel. Dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, o sea que, como les habíamos dicho, que se iban a ser restituidos los sacrificios en el templo a partir de la tercera reconstrucción. Entonces el mismo anticristo va a hacer que sean quitados los sacrificios y las ofrendas al Dios verdadero en el templo. Sigue diciendo Daniel 9:27, dice: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, o sea que ahí se va a sentar el anticristo en el templo, y luego vendrá el tiempo, dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que de hecho esta parte de este texto está diciendo que Dios tiene determinado ya un juicio sobre este anticristo. Isaías, por ejemplo, 28:18 dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. O sea, Isaías 28:18 confirma esta profecía de Daniel 9:27, diciendo que el pacto que el pueblo de Israel hará precisamente con el anticristo va a ser anulado. Dice que va a ser roto, anulado el pacto con la muerte, dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio, o sea, el pacto también con el Seol, no será firme. ¿Por qué? Porque Dios prácticamente lo va a anular, ¿verdad? En las actuales ruinas del segundo templo, o sea, lo que actualmente es el segundo templo de Jerusalén en Israel, las actuales ruinas de Israel están siendo reconstruidas, ¿verdad? Y dentro de este segundo templo, o de lo que vendría a ser la reconstrucción del tercer templo, existe un espacio considerado patio. Para aquel tiempo en el que dicho templo estaba en pie, allí mismo será, en esta parte que es un tipo patio, allí mismo será reconstruida por tercera vez el templo.
Si usted se pregunta por qué ahí, porque la palabra de Dios lo establece. Y esto, y de hecho la palabra de Dios lo establece y nos explica que ese espacio ha sido entregado a los gentiles. Y ese espacio será en el cual el anticristo se sentará y dirá que es Dios y exigirá que le adoren. Esto lo encontramos precisamente en el libro de Segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2, su verso 4. Dice de la siguiente forma: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hablando precisamente del anticristo. Y se sienta, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que prácticamente este texto nos está explicando que el anticristo viene a usurpar un lugar que no le corresponde, haciéndose pasar por Dios, dice, y pidiendo adoración, pero simplemente esto sabemos que es una farsa, es un acto falso, porque simplemente sabemos que el anticristo no es Dios, sino que es un simple humano como cualquier otro, ¿verdad?, mortal. Entonces él simplemente querrá usurpar ese lugar en el templo de Jerusalén en Israel. Ese espacio del que hablábamos es donde mucha gente de muchas naciones y pueblos le van a llegar incluso a adorar al anticristo, en esta parte que decimos que donde va a ser reconstruido el tercer templo. Dice que de toda esa gente que precisamente va a ser seguidora del anticristo, todos estos no están sus nombres escritos en el libro de la vida, ya que el pueblo judío, cuando vea esta abominación y se le caiga, digamos, de alguna forma la venda de los ojos, huirá de hecho. ¿Por qué? Porque el anticristo va a ser descubierto tal y como lo establece la Biblia. Ahora vamos a leer, por ejemplo, Marcos 13:14. Dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel puesta, dice, donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, Marcos 13:14 está recomendándole al pueblo judío que cuando vean al anticristo sentado en el templo, en el tercer templo reconstruido de Jerusalén, Marcos 13:14 les recomienda y aconseja a los judíos que cuando lo vean ahí sentado pidiendo adoración, simplemente ellos huyan, dice, a los montes. Marcos 13:19 dice también: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. O sea, prácticamente Marcos está advirtiendo aquí al pueblo judío que tenga cuidado. ¿Y por qué precisamente al pueblo judío? Porque, como hemos dicho al principio de este tema, que la iglesia prácticamente no va a estar porque ya habrá sido arrebatada. Entonces Marcos 13, capítulo 13, verso 14 y 19 aconseja al pueblo judío que una vez que el anticristo se haya sentado en el templo, entonces dice: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel puesta donde no debe de estar, el que le entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, y ni la habrá. Bueno, mis hermanos, este ha sido el primer video de este precioso tema, de esta enseñanza tan hermosa que por título le hemos puesto Los dos testigos. Yo espero que ustedes me puedan acompañar en el segundo video, porque vamos a seguir este tema, es muy amplio, y de verdad los espero para que vean pues cómo se va desarrollando este tema de gran importancia. Dios me los bendiga. Usted ya sabe que si quiere contactarme, yo aparezco en Facebook como Tillán Caballo Blanco. También si quiere seguirme en Twitter, aparezco como @elcaballoblanco también. Bueno, mis hermanos, ayúdenme compartiendo y viendo los videos, dándoles like. Usted sabe que todo esto lo hacemos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, estamos en contacto, bendiciones, hasta pronto, chao. Hola mis hermanos y amigos, gracias por estar aquí nuevamente en este su canal que es Unción del Espíritu. Dios me los bendiga, sean ustedes bienvenidos. Gracias a todos por su amable presencia en estos videos y en este canal. Dios me los bendiga. Pues bueno, esta es la segunda parte del tema
los dos testigos. Y vamos a continuar con esta parte que se titula la consigna de los dos testigos. ¿Cuál es la consigna de los dos testigos? Bueno, pues dice así la bendita palabra del Señor para continuar con este tema y para conocer cuál es la consigna de los dos testigos. Bueno, Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Como ya se ha dicho en otros temas, hermanos, que el anticristo primeramente se dará a conocer como un líder político, un líder de poder económico, un líder a nivel mundial, que durante los primeros 3 años y medio, o sea 42 meses o 1260 días, que es cuando empieza a correr la última semana profética de las 70 semanas que marca el libro de Daniel, y eso ya lo habíamos explicado anteriormente. Pues después de 3 años y medio él va a presentarse tal como él es, ¿verdad? Una entidad de maldad. Pero recuerde usted que los primeros 3 años y medio él va a traer la paz y la prosperidad a la humanidad, y eso lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3, que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por consecuencia, el anticristo, hermanos, atraerá a las grandes multitudes por su gran fama y poder. Porque eso es lo que venimos explicando, ¿verdad? Que este va a ser un gran personaje, este va a ser una gran personalidad que va a atraer multitudes, una gran muchedumbre de personas, ¿verdad? Pero esto precisamente va a suceder con aquellas personas que no saben, que no han leído, que no entienden la palabra de Dios, o que no entendieron la palabra de Dios, y que obviamente no pertenecen de ninguna forma a la iglesia santa y verdadera de Cristo. Estas personas van a ser engañadas. Obviamente, para el tiempo que se presente el anticristo, estamos hablando de que este personaje prácticamente dominará al mundo, pero a la iglesia no, porque la iglesia ya habrá sido raptada o arrebatada, ¿verdad?, para los cielos, allá con el Señor Jesucristo. Entonces, obviamente estamos hablando aquí de personas que van a seguir a este personaje, pero que son personas que no son gente que sea llamada por Dios, o que sea gente que crea en Dios, obviamente hablando del Dios verdadero. Después de este tiempo, del tiempo de paz, que son 3 años y medio, vienen los 3 años y medio donde el anticristo muestra su verdadera cara. Entonces, después de este tiempo, los dos testigos, los dos grandes profetas del Señor, serán enviados nuevamente a la tierra e iniciarán la evangelización. O sea, que mientras está sucediendo la gran tribulación con el reinado del anticristo, estos dos personajes que se dice que ya tuvieron una vida terrenal, van a ser enviados por Dios desde allá, desde el cielo, aquí a la tierra. Más adelante vamos a ver por qué nosotros deducimos que es el profeta Elías y Moisés. Más adelante vamos a aclarar eso, porque hay, según hasta donde yo veo, hay una polémica, porque incluso hay hermanos que piensan que es Enoc, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de aclarar esa duda, y vamos a tratar de eliminar esa polémica que hay referente a quiénes son los dos testigos. Pero estamos hablando que por lo pronto el Señor los va a enviar a la tierra nuevamente, y estos dos testigos van a iniciar la evangelización primeramente del pueblo de Israel. Y es aquí, mi hermano, donde precisamente cuando toda la nación será restaurada, toda la nación de Israel, ya que esto es una promesa de parte del Señor para su pueblo escogido. Una vez restaurada toda la nación de Israel, porque muchos, ¿verdad? De hecho dice la Biblia que cuando vean la abominación desoladora van a huir, ¿verdad? Los judíos, dice, una vez que la nación, mira hermano, sea restaurada, también van a ser sellados por parte del Señor los 144,000 judíos, los cuales estos 144,000 judíos
los cuales van a evangelizar durante la gran tribulación a lo que resta del mundo. Estos van a ser las primicias del Señor para todo el mundo, llevando el evangelio del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces estos 144,000 perderán la vida durante dicho periodo por causa del nombre del Señor Jesucristo y del santo evangelio del Señor Jesús, así como muchos otros cristianos tibios que también, por no afirmarse, se quedaron y no pudieron irse en el rapto de la iglesia, hermanos. Esto es algo bien importante e impactante. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, aquellos que para lograr su salvación tendrán que mantener su testimonio hasta la muerte, y muchos de ellos tendrán que ser decapitados por causa del nombre y del evangelio del Señor Jesucristo. Ya para ese entonces sabemos que la iglesia ya no estará y que la salvación será pues a causa de mantener el testimonio del Señor Jesucristo. Y muchos, obviamente, claro que todos los que en ese tiempo adoren al Dios verdadero, obviamente el anticristo, celosos de que ellos le den la gloria, la honra y la gloria al Dios verdadero, eso va a ser algo que no le va a parecer al anticristo y los va a declarar enemigos a todos aquellos que adoren al Señor Jesucristo o que estén expandiendo su evangelio para aquellos días. Obviamente estos van a ser enemigos declarados totalmente en contra del anticristo, y el anticristo lo va a saber, y por eso el anticristo los va a mandar a decapitar, porque obviamente los va a considerar enemigos. Es importante mencionar que en el tiempo de la gran tribulación, y que el tiempo de la gran tribulación es de 1260 días, 42 meses o 3 años y medio, aunque algunos piensan que será por 7 años la gran tribulación, o la semana completa, que sería la semana 70 de Daniel. Pero no es así, porque 3 años y medio, según entendemos, serán de paz, obviamente bajo el gobierno del anticristo. Pasado este tiempo, los dos testigos van a desenmascarar al anticristo hasta que se cumpla el tiempo destinado de la autoridad total de este hombre sobre toda la faz de la tierra. Entonces se presentarán los dos testigos, quienes podrán ser identificados no solamente por el poder que tendrán y por las señales que los siguen, sino que además una característica peculiar de ellos será que usarán una vestidura de tipo áspera o de silicio, como dice por ahí un verso, ¿verdad? Dice que el Señor enviará a estos hombres vestidos de silicio. Más adelante vamos a ver qué es lo que significa esto del silicio, ¿sí? Entonces estos dos testigos van a ser identificados por estas cualidades, por el poder que Dios les ha otorgado y les ha dado, y además por las señales que Dios les ha permitido que hagan por este periodo de tiempo, vamos a decirlo así. Ellos van a estar vestidos de silicio, como lo mencioné, y lo cual es un tipo de vestidura áspera que se usaba antiguamente y se usaba en señal de penitencia o de arrepentimiento de las malas acciones, y esto como símbolo de que ellos pues están haciendo un llamado, una invitación al arrepentimiento en estos tiempos de la gran tribulación, o en estos tiempos donde el anticristo estará prácticamente ejerciendo su reinado, ¿verdad? ¿Quiénes son estos dos grandes siervos del Señor? Esa es la pregunta, y esa es la interrogante que muchas personas se hacen. Incluso, como les mencionaba hace un momento, hay gente que piensa que es Elías y Enoc, hay gente que piensa que es Elías y Moisés. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertos detalles que, verdad, confunden, o pareciera que confundieran, pero en realidad no es que confundan, sino que más adelante la palabra de Dios va a ir dando ciertos rasgos, ciertos aspectos, va a ir dándonos a luz ciertos puntos donde nosotros llegamos a la conclusión
Fíjese, llegamos a la conclusión, pero aún así respetamos las teorías que muchos hermanos tienen, ¿sí? El simple hecho de que nosotros aquí expongamos un tema y demos una idea o una teoría de lo que pudiera ser, eso no significa que sea la verdad absoluta. Nosotros nos podemos equivocar, así como ustedes también se pueden equivocar. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que conforme a la palabra de Dios nosotros vamos a tratar de descubrir, de descifrar quiénes son estos dos testigos. Si usted tiene otro punto de vista es respetable, aunque podemos decir que tanto usted puede estar equivocado como nosotros en este punto podemos estar equivocados. Pero esta gran interrogante que les acabo de mencionar, ¿quiénes son estos dos grandes siervos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué otras características describe la Biblia para identificarlos? Este punto lo vamos a ver en el próximo video. Si usted me lo permite, haremos una tercera parte de este tema que se llama Los dos testigos y que es de una gran importancia y relevancia, ¿verdad? Así que mis hermanos, Dios me los bendiga. Ya sabe que si usted quiere contactarme, me encuentra en Facebook como Otillán Caballo Blanco. Si usted quiere seguirme en Twitter, aparezco como @elcaballoblanco. No se le olvide, por favor, compartir, darles like y suscribirse a este canal que se llama Unción del Espíritu. Así es que Dios me los bendiga, estamos en contacto, bendiciones, hasta pronto, chao. Hola mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí nuevamente en este su canal que es Unción del Espíritu. Gracias, sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, esta es la tercera parte de este hermoso tema que por título lleva Los dos testigos, ¿verdad? Hemos ya sacado una primera parte, una segunda parte y esta sería la tercera parte de este precioso tema. Bueno, y para iniciar nos quedamos en el segundo video con la interrogante de quiénes son estos dos grandes siervos de nuestro Señor Jesucristo y qué otras características, ¿verdad?, nos da la Biblia para poder identificarlos y darnos una idea de quiénes son. Ya había mencionado también que pues hay una polémica por ahí, hay una teoría donde algunos dicen que es Elías y Enoc y otros dicen que es Elías y Moisés, pero vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que dice la palabra de Dios referente a esto para poder salir de dudas, ¿verdad? No es mi opinión contra la de usted ni la de usted contra la mía, sino simplemente es lo que vamos a leer en la palabra de Dios aquí para que podamos ampliar nuestro criterio y sacar una conclusión personal, ¿sí? O sea, de cada persona o de cada quien o de cada hermano que esté leyendo, instruyéndose con nosotros en este tema que es tan precioso. ¿Quiénes son estos dos grandes siervos de nuestro Señor Jesucristo? Vayamos a Apocalipsis capítulo 11, verso del 4 al 6, que dice de la siguiente forma. Dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto dice el libro de Apocalipsis capítulo 11 versos del 4 a 6, repito. Estos dos olivos representan a los dos ungidos de Dios. El aceite y especialmente el olivo es una representación del Espíritu Santo en la Biblia. Los dos candeleros son los mismos siervos del Dios Altísimo. Aquí están representados de esa forma en las Escrituras. Estos son los que llevarán la luz del Evangelio para los tiempos finales. Eso también ya lo hemos platicado. Un candelero, si usted lo analiza, es precisamente para poder llevar luz a algún lugar o a determinada área, ¿verdad? Entonces por eso Dios los compara a estos dos testigos como dos candeleros, ¿verdad? Entonces vea que dichos profetas, nadie, si leyó conmigo los anteriores versos, la Biblia nos da a entender que nada los podrá dañar ni destruir, sino hasta después que se haya cumplido el tiempo de su testimonio sobre la tierra, porque de hecho si seguimos leyendo la Biblia, usted va a descubrir que el enemigo, el anticristo, pues prácticamente los manda a matar, ¿no?
Entonces, hasta que se haya cumplido el tiempo de su testimonio sobre la tierra, es cuando entonces algo podrá dañarlos o alguien podrá hacerles daño. Cuando alguien atente contra su vida o cuando alguien quiere dañarlos antes de que se haya cumplido el tiempo de ellos sobre la tierra, pues prácticamente no les va a poder pasar nada. Pero una vez que ya se cumplió su tiempo, entonces ya ellos podrán ser dañados. Pero mientras ellos, Dios no permita que ellos sean tocados o sean tentados a través de algunas personas o a través de alguien para quererles hacer daño, pues ellos podrán declarar juicio sobre sus enemigos. Incluso la Biblia dice que sus palabras podrán matar a sus enemigos. Aunque la Biblia dice aquí que sale fuego de la boca de ellos, algunos lo interpretan como un fuego literal, o sea que realmente las llamas salen de la boca de ellos. Pero otros le dan la interpretación de que sus palabras son tan fuertes, tan potentes, que pueden matar a sus enemigos, ya sea de una manera espiritual o carnal, ¿verdad? Entonces, obviamente cada persona tiene su propia interpretación de estos. Hay quien lo toma muy literal, imaginándose que pueden sacar fuego de la boca, y hay quien lo toma en un sentido figurado, de que las palabras que ellos pueden pronunciar pueden matar, porque obviamente son palabra de Dios. Y otros lo identifican como que hablan tanto la verdad de Dios, de parte de Dios, que las personas mueren a lo carnal y se convierten a Cristo. Entonces es una gama, por decirlo de alguna forma, de opiniones que prácticamente se desatan a través de lo que son estos textos y parte de la escritura, hablando de los dos testigos. Veamos Zacarías capítulo 4, su verso 12 al verso 14, dice: Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Está hablando aquí en Zacarías, verso 12-14 del capítulo 4, está hablando de los dos testigos. Uno de los ungidos, mire hermano, será sin duda alguna, y es donde estamos más seguros, que es Elías, por los rasgos y características que la palabra de Dios describe del primero de los testigos. Dice: este tiene el poder para cerrar los cielos, que sabemos que esta fue una de las señales, uno de los milagros que Dios le permitió hacer a Elías, ¿verdad? Usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento, creo que en el libro de Reyes, si no mal recuerdo, si es Reyes, Primera de Reyes o Segunda de Reyes, pero usted lo puede encontrar ahí. Entonces, por los rasgos y características que la palabra de Dios describe del primero de los testigos, este tiene el poder para cerrar los cielos, para que no llueva durante el tiempo que profetice o que esté aquí en la tierra, ¿verdad? O que predique, o durante el tiempo que predique a los moradores de la tierra para el arrepentimiento en los tiempos del anticristo, en la gran tribulación, o en los últimos tiempos, como usted quiera llamarle. De acuerdo a la potestad y el poder que a Elías le fue dado de parte de Dios, es importante mencionar, hermanos, dos de las muchas señales que obviamente se le permitió a Elías hacer cuando estaba aquí en la tierra. Por ejemplo, profetizó Elías que no llovería hasta que nuevamente lo declarara, y también Dios hizo descender fuego del cielo para respaldarlo. Estos son dos nada más de las grandes señales y de las muchas señales, ¿verdad?, que Dios le había permitido a Elías hacer o realizar cuando estuvo aquí en la tierra. Y ya le dije que usted lo puede encontrar prácticamente en el libro de Primera de Reyes. Y aquí vamos a ver un texto hablando de esto en Primera de Reyes, capítulo 17, su verso 1, que dice de la siguiente forma: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Durante el reinado de Acab, rey de Israel, Elías le profetizó a dicho rey que no llovería. Esto como consecuencia, hermanos, de que Acab había provocado la ira de Jehová, ya que había pecado más que todos los reyes de Israel, además de que había caído en adoración a los dioses ajenos, ¿verdad? Había caído en apostasía, había caído en idolatría, adorando dioses ajenos, y en consecuencia también había venido a servir a ese dios falso llamado Baal.
y también para no ser suficiente, también construyó altares a Baal y también le construyó templo a Baal. Entonces eso fue algo que desató la ira de Jehová. Prácticamente Dios manda a Elías a profetizarle a Acab. Por lo tanto, mire, hermanos, no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, tal como lo había dicho Elías. Esto lo encontramos en Santiago. Si usted quiere revisarlo, lo encontramos en Santiago, capítulo 5, versos 17, que dice de la siguiente forma: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lucas capítulo 4 verso 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Vea cómo en la Biblia, y eso no solamente usted lo encuentra en el Nuevo Testamento, sino que también lo encuentra en el Antiguo Testamento, como acabamos de leer en Primera de Reyes, ¿verdad? Este es el mismo tiempo que marca, si usted se da cuenta, hay una similitud del tiempo que no llovió y que fue declarado por Elías o profetizado por Elías. Es el mismo tiempo, si se da cuenta, es el mismo tiempo de la sequía de Elías, con el mismo tiempo en que va a estar gobernando el anticristo, que serían 3 años y medio. Fueron 3 años y medio de sequía cuando el rey Acab reinaba, y serán 3 años y medio de, vamos a decir, del gobierno del anticristo, que en realidad serán 7, pero 3 años y medio serán de paz. Y como hemos dicho, también serán 3 años y medio donde él va a mostrar su verdadera cara y va a declararle la guerra al pueblo de Dios, a los cristianos, a los hijos verdaderos, a la iglesia, ¿verdad? A todos aquellos que no se hayan ido en el rapto de la iglesia y que se hagan llamar cristianos para ese entonces, prácticamente a ellos les va a declarar la guerra este anticristo. Pero si se da cuenta, hay una semejanza del tiempo de la sequía, 3 años y medio de Elías, con los 3 años y medio donde el anticristo gobierna, pero gobierna de una mala manera, o vamos a decir de una manera trágica. Lo siguiente es algo que llama mucho la atención en cuanto a la potestad que Elías tiene, y que muy probablemente también hará durante la gran tribulación. O sea, esto es algo que si sucedió en el tiempo de Acab, es probable que también esto vuelva a suceder con Elías en el tiempo del anticristo. Este prodigio también es uno más con el hacer descender fuego del cielo, tal como lo hizo en el mismo reinado de Acab para avergonzar, ¿verdad? Esto lo hizo Elías también en el mismo reinado de Acab para avergonzar a los profetas de Baal, y a los cuales terminó decapitando, ¿verdad? Cabe mencionar que de dicho prodigio se valdrá el falso profeta aparentando ser Elías para engañar al pueblo judío que tanto lo espera. O sea que el anticristo también va a hacer descender fuego del cielo como que si fuera Elías. Hay que tener cuidado. Esto provocará que estos pacten con el anticristo. O sea que prácticamente por esta señal el pueblo judío va a creer que están ante Elías, ¿verdad? O ante el Mesías. Y esto va a provocar que ellos le crean al anticristo y lo reciban como Mesías. Recuerde, mi hermano, que primero, mire, se manifiesta el falso profeta y el anticristo antes que los dos testigos, ¿sí? Entonces, ¿esto dónde lo encontramos? Usted lo puede encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 36 al verso 38, que dice de la siguiente forma, mis hermanos. Ponga usted mucha atención. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esto es en Primera de Reyes, capítulo 18, hablando de estos falsos, ¿verdad?, profetas de Baal, que estaban, pues prácticamente hicieron un reto ahí con Elías para ver cuál era el verdadero Dios. O Elías los retó y los desafió, más bien dicho, ¿verdad?
Entonces, durante las 2 veces que se construyó el templo de Dios en Jerusalén, hubo un sumo sacerdote que presidía las ceremonias de inauguración y dedicación del templo. Y en el altar del holocausto se encendía de forma sobrenatural el fuego, y después de esto los levitas solo colocaban la leña diariamente para que el fuego no se apagara. Pero dicho fuego era enviado desde los cielos de parte de Dios, del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, en la inauguración del tercer templo, póngame atención en esto, en la inauguración del tercer templo, y para confundir a los judíos, el falso profeta hará descender el fuego del cielo y encenderá el altar del holocausto imitando los actos de Elías Tisbita. Esto será cuando sea la reconstrucción del tercer templo, que el anticristo hará descender ese fuego extraño para engañar al pueblo de Israel. Así es que tenga usted mucho cuidado. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 9 al 12 dice: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y tal como Elías dijo, descendió fuego del cielo que lo consumió a este capitán de 50 con sus 50. Y luego volvió al rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50, y habló y le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Entonces estas hermanas son las señales que Elías hizo, haciendo descender fuego del cielo en el libro de Segunda de Reyes. Ahora, si usted se da cuenta, Elías lo hace aquí por 2 veces. No recuerdo bien si Elías hace una tercera vez descender el fuego del cielo, pero lo que estamos entendiendo aquí, mis hermanos, es de que, por ejemplo, en el templo de Jerusalén ya ha sido encendido el fuego 2 veces por parte de Dios. ¿Sí? No me quiero equivocar, sería profundizar más en el estudio, pero la tercera vez la va a hacer pasar como si fuera de Dios el anticristo, pero en realidad ese fuego es fuego extraño que no viene de parte de Dios. Pero con esa señal el anticristo los va a engañar a los judíos. Ahora, aquí lo curioso es de que al parecer Elías solo hace descender fuego del cielo 2 veces. No estoy seguro, pero usted puede ir a Primera de Reyes y confirmar si estoy bien con lo que le estoy diciendo. Se dice que los judíos practicantes que no creen que Jesús ya vino a la tierra y que no le reconocieron como el Mesías, siguen esperando, hermanos, a que Elías, como precursor o el que ha de venir antes que Cristo, o sea que Elías le tiene que preceder, ¿verdad?, al Mesías. Eso es lo que algunos entienden, o que él va a venir como que a prepararle el camino al Mesías. O sea, es lo que supuestamente entienden los judíos. El que ha de restaurar todas las cosas y anunciar la llegada de Cristo Jesús. O sea, prácticamente, mire, los judíos practicantes que no creen en Jesús, o que no creen que ya vino Jesús a la tierra y que no le reconocieron como el Mesías, siguen esperando a su Mesías. Pero ellos piensan que Elías va a venir primero y luego va a venir el Mesías. Es por ello que en cada Pascua dichos judíos sirven como una copa de vino especial para él, haciéndole de esta forma su bienvenida y esperando que él llegue y la beba. O sea, ellos están esperando al verdadero Mesías, pero realmente ellos no se van a dar cuenta que van a ser engañados por un Mesías falso. Entonces el pueblo judío se verá confundido a reconocer al verdadero Elías. Ellos pensarán que será el verdadero Elías al hacer descender el fuego, ¿verdad?, el anticristo sobre este tercer templo. Entonces ellos se van a ver confundidos y van a pensar que es Elías, van a pensar que es el auténtico Elías. Pero mire, el auténtico Elías hará frente al falso profeta y frente al anticristo esta señal de hacer descender fuego del cielo, y ahí se va a descubrir que realmente este anticristo que hizo descender fuego también no es el verdadero Elías, ¿sí?
Entonces también Elías predicará del arrepentimiento y estará en compañía de Moisés. Eso es lo que nosotros por el momento entendemos, de que Moisés estará con Elías, que es el segundo de los ungidos. Pero vamos a decir más adelante, porque aquí es donde muchos discrepan, aquí es donde muchos no están de acuerdo en quién es el otro testigo que aparece en esta parte con Elías. Entonces, mis hermanos, hasta aquí este video. Vamos a quedar pendientes de quién es el segundo ungido de Dios, el segundo testigo que estará, ¿verdad?, en la gran tribulación predicando la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que también va a sellar a los 144,000 judíos. Dios me los bendiga, los espero en el próximo video. Bendiciones, hasta pronto. Y ya sabe, mire, ya sabe que si usted quiere buscarme en las redes sociales, yo aparezco en Facebook como Tillán Caballo Blanco, también aparezco en Twitter como @elcaballo_blanco. Y sabe usted que me ayuda bastante si le da like, si comparte los videos y de verdad si se suscribe a este canal. Dios me lo bendiga, estamos en contacto. Bendiciones, hasta pronto. Chao. Hola mis hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí nuevamente en su canal, que es Unción del Espíritu. Bueno, esta sería la cuarta parte de nuestro tema titulado y llamado Los dos testigos. Vamos a iniciar con esta cuarta parte. Ya saben que nos habíamos quedado en la tercera parte de quién era el primer testigo, ¿verdad? Y conforme a la Biblia vimos que nos da referencia que es Elías. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el segundo ungido tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plagas, ¿verdad? Y cuantas veces quiera. Respecto a esta característica, con certeza nosotros pensamos que se refiere a Moisés, siervo del Dios Altísimo, ¿verdad? Los milagros que este segundo testigo va a hacer durante la gran tribulación serán los mismos, y suponemos que es Moisés por lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Serán los mismos milagros que hizo antes en su primer estadía aquí en la tierra, o cuando estaba con los israelitas, porque la Biblia dice que hará los milagros similares, parecidos, incluso iguales a los que realizó en Egipto Moisés, ¿verdad? Entonces por eso de ahí deducimos que el segundo testigo es prácticamente Moisés. Analicemos ahora las 10 plagas, por ejemplo, que por el poder de Dios realizó Moisés, y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 7, verso del 14 al 18, que dice de la siguiente forma: Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y he aquí él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. O sea que apestarían las aguas del río, ¿verdad? El río Nilo. Este es el ejemplo de la primera plaga que afectó las aguas del río Nilo, así como las cisternas y los cántaros, mis hermanos, que eran los depósitos donde los egipcios acumulaban el agua que les servía para beber. El milagro que realizó Moisés en esta lectura de la Biblia vemos que es de convertir el agua en sangre, una de las 10 grandes señales o plagas que Moisés ejecutará cuantas veces quiera durante la segunda estancia sobre la tierra. Al igual que la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la muerte del ganado, por ejemplo, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de las langostas, de tinieblas y muerte hacia los primogénitos, que fue una de las más terribles plagas que vinieron a través de Moisés, de parte de Dios, a través de la vida de Moisés, ¿verdad? Cuando estaban en Egipto los judíos. Esto será para que aún durante la gran tribulación la gente proceda al arrepentimiento. Cuán grande es el amor de Dios, que aún durante este terrible periodo dará oportunidad, ¿verdad?, de salvarse a los que se hayan quedado después del arrebatamiento de la iglesia, claro está, pero que todavía no se hayan
dejado poner el sello de la bestia, porque sabemos que todo aquel que haya sido sellado por el 666, que es el número de la bestia, prácticamente ya no tendrá ninguna salvación, ¿verdad? Sin embargo, esta oportunidad no será nada fácil, ya que deberá pagarse con sufrimiento, y finalmente en algunos, y yo creo que en muchos casos, finalmente se tendrá que pagar con la vida misma. No como ahora que estamos en el tiempo de la gracia, que solamente nos cuesta creer en nuestro Señor Jesucristo, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, predicar su santo evangelio, vivir en santidad, etcétera y etcétera, ¿verdad? Cuando Moisés murió, mis hermanos, Dios personalmente lo enterró, y se dice que hasta ahora nadie, ninguna persona, ningún hombre sabe sobre el lugar exactamente donde fue enterrado Moisés. Esto, por ejemplo, lo leemos en Deuteronomio capítulo 34, su verso 5 al 7, que dice de la siguiente forma: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea que Moisés vivió con una fuerza impresionante, ¿verdad? Una fuerza de tal vez de un hombre joven. Pero Satanás, mis hermanos, sabía el lugar, o tal vez andaba espiando, o no sé, déjenme especular cosas. Probablemente estaba esperando, ¿verdad?, que esto sucediera, porque obviamente Satanás sabía que esto iba a suceder, de que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida y que prácticamente tenía que partir con el Señor. Entonces Satanás, a la hora que Moisés muere, él trata de robar el cuerpo de Moisés. Él tenía gran interés en robar el cadáver de Moisés para que no retornase, según algunas teorías, aclaro, para que Moisés no retornase en el tiempo de la gran tribulación. O algunos dicen que también Satanás podía utilizar el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo judío. O también algunos dicen que Satanás podía utilizar el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo de Dios, de alguna forma que le siguieran, pero simplemente no era Moisés, ¿verdad? O sea, hay algo extraño ahí, porque hay varias teorías, y la verdad tendríamos que profundizar más en el tema para explicar cada una de estas teorías. Pero lo que es cierto es lo que estamos mencionando aquí, que Satanás tenía gran interés en robar el cadáver de Moisés para usarlo obviamente en planes maléficos, ¿verdad? Esto para confundir a la gente, probablemente engañarla y guiarla a la perdición, obviamente. Y tal, ¿verdad? Como se presentará el falso profeta. Algunos dicen que esta era la cuestión del por qué Satanás quería robar el cuerpo de Moisés, porque también el falso profeta va a usurpar el lugar de Elías, ¿entienden?, haciendo descender el fuego del cielo, ¿verdad? Entonces este era como que un plan orquestado de Satanás para echar a perder este plan de parte de Dios. Pero sabemos que obviamente nunca lo logró, y nunca lo ha podido lograr, y nunca lo podrá lograr. Entonces Judas 1:9 dice, por ejemplo: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, cuando Satanás trataba de robar el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel peleó con él para quitarle el cadáver de Moisés, y de hecho se lo arrebató, ganándole la batalla. Pero aún así, el arcángel Miguel nunca pronunció juicio contra Satanás, sino que, actuando bajo el mandato del Señor, del Dios todopoderoso, del Dios verdadero, y respetando sus tiempos, le dijo: el Señor te reprenda. Sabemos claramente que el enemigo tiene un tiempo para su juicio y destrucción, y obviamente el juicio viene de parte de Dios, ¿verdad? Ese es el tiempo de que le pertenece y corresponde a nuestro Dios, el cual Miguel conoce, y por eso él no se atrevió a decir palabras de juicio contra Satanás. Y no es que el arcángel Miguel no haya podido con Satanás, como algunos creen,
sino que claro está que el juicio, que Miguel respeta los tiempos de Dios y que el juicio y los tiempos de Dios le corresponden y le pertenecen únicamente al Dios Todopoderoso. La muerte de los dos testigos. ¿Cómo será la muerte de los dos testigos? Bueno, vamos a entrar en este punto. La Biblia dice lo siguiente, hablando de la muerte de los dos testigos. Dice Apocalipsis 11, capítulo 11, versos 7 y 8, dice: cuando estos dos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, una vez acabada la misión de estos dos testigos, Dios va a permitir que el enemigo se levante contra ellos y de hecho los va a poder tocar al nivel que los va a matar. Y sigue diciendo la Biblia: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado. Terminado el tiempo, mis hermanos, de la consigna de estos dos testigos, que es, como ya se dijo, de 3 años y medio, el anticristo hará guerra contra ellos y va a matarlos. Sus cadáveres estarán en el centro de la ciudad de Jerusalén, que es la capital de Israel, obviamente. La palabra de Dios compara esta ciudad con la antigua y destruida Sodoma, porque hasta hoy en día ha abundado la perversidad, incluso en el pueblo de Dios, ¿verdad? Que es el pueblo judío. Podemos ver cómo muchos de ellos se han hecho homosexuales. De hecho, hay una gran comunidad ahí de homosexuales, y de hecho se destacan mucho por los cambios con cirugía plástica y demás cosas que le han hecho a sus cuerpos, ¿verdad? Estos homosexuales se dice que son los más adaptados a transformar el cuerpo de hombre a mujer. Por eso se les llama homosexuales, ¿verdad? Porque ellos quieren cambiar de sexo, para explicarlo de alguna forma, y se dice que ellos son los que más estética han tenido para realizar este tipo de actos. Y los judíos han aumentado lamentablemente esta comunidad homosexual o LGBT allá en Israel, tanto que quieren nombrar a Israel como la capital mundial del homosexualismo, por si usted no lo sabía. De ahí el sentido espiritual que menciona la Biblia, ¿verdad? De que la ciudad es parecida a Sodoma. Esto es porque el espíritu de sodomía, que desvía las preferencias sexuales en la humanidad, se está destacando en Jerusalén y se está proliferando en Jerusalén de una manera terrible. Mire, hermano, la Biblia también ha comparado a la ciudad de Jerusalén con Egipto por dos características de este antiguo imperio, que es el imperio egipcio, ¿verdad? Uno sería la opresión hacia el judío que ha creído en Jesús como el Mesías, y la idolatría que también desde hace mucho tiempo, este sería el segundo punto, y también la idolatría que también desde hace mucho tiempo se ha practicado en el pueblo de Egipto, ¿verdad? Prácticamente nosotros sabemos, y si estudiamos un poco la historia del pueblo egipcio, descubrimos que ellos prácticamente son adoradores de cualquier tipo y gran cantidad de imágenes hechas por sus mismas manos, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia le llama así a la nación de Jerusalén. Dice: y sus cadáveres, dice, estarán en la plaza grande, en la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Entonces ya hay idolatría entre el pueblo egipcio, pero también hay ya cosas relacionadas con la sodomía. Entonces, por eso es de que la Biblia la llama de esta forma. Dice Apocalipsis 11, capítulo 11, verso 9 y 10, dice: y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Dichos cadáveres de los dos testigos estarán en el centro de Jerusalén, serán exhibidos, ¿verdad? Serán expuestos. Algunos dicen que incluso todos los medios, tanto las redes sociales, medios de comunicación, radio, televisión, van a hacer público este gran evento. ¿Por qué? Bueno, pues prácticamente porque no los amaban, no los querían a estos dos testigos, ¿verdad?
Mire, dichos cadáveres, como le decía, estarán en el centro de Jerusalén por 3 días y medio. Esto en representación del tiempo que tardó su testimonio, el testimonio de los dos testigos, y no se les dará como que permiso, ¿verdad?, a las personas de enterrarlos, a estos dos testigos. No se les enterrará por motivo de que ellos van a celebrar de que la bestia o el anticristo, que ya sabemos, los ha vencido o venció a aquellos que predicaban la verdad a la gente y que no querían aceptar el mandato, el gobierno o la religión del anticristo. Entonces para el anticristo esto va a ser como una victoria, y por eso precisamente lo va a hacer público. Por eso los dos cadáveres de los dos testigos van a ser publicados, expuestos, y van a salir a nivel mundial, de una cierta forma, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, radio, televisión, porque van a celebrar precisamente la victoria del anticristo sobre ellos. Ahora vea, en nuestros días, como en los tiempos finales, la gente no quiere escuchar la verdad, sino que van en busca de una doctrina que se ajuste a sus vidas, precisamente como la doctrina del anticristo va a ser más aceptada por la gente que la doctrina, obviamente, de los dos testigos. Son pocos hoy en día los que aceptan la corrección de la palabra de Dios sin incomodarse y se quedan donde se practica la sana doctrina verdadera de Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esto para confirmarles lo que les acabo de decir, de que en aquellos tiempos la gente va a querer mejor escuchar la doctrina o las creencias o las palabras del anticristo que la palabra de Dios predicada por los dos testigos. Es por ello que una vez muertos estos dos testigos, vencidos por el anticristo, ellos se van a enviar regalos, o sea, los gobernantes de la tierra se van a enviar regalos y se alegrarán por la muerte de aquellos que les reprendían y les exhortaban al arrepentimiento, y al arrepentimiento para que se arrepintieran de sus depravados caminos, así como por todas las calamidades que habían traído a la tierra, todo para que la gente se volviera en contra del Dios Todopoderoso. Entonces, mire, esto es una estrategia armada, obviamente, por el enemigo. Sabemos que esta supuesta victoria o falsa victoria que el anticristo tendrá sobre los dos testigos será efímera nada más. ¿Por qué? Porque resulta que en Apocalipsis capítulo 11 verso 11 y 14 habla de la resurrección, y no solamente de la resurrección, sino también del rapto de los dos testigos. Apocalipsis 11 verso 11 al 14 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Prácticamente como va a suceder con el rapto de la iglesia, mucha gente va a morir también cuando la iglesia sea arrebatada. Y vea, si usted se da cuenta, estos dos testigos oyen la misma voz que le dice a Juan: subid acá o sube acá. La misma voz les habla a ellos, y ellos se van en un rapto también hacia el cielo. Después de los 3 días y medio revivirán los dos testigos, y la gente que les vea resucitar les entrará un gran miedo, mis hermanos, y pánico. Después dice la palabra de Dios, que Dios los llamará para que suban directamente al tercer cielo. Y mucha gente que no creyeron en lo que estos varones estuvieron predicando, los que prefirieron adorar a la bestia, que en lugar de arrepentirse, vieron junto con el falso profeta y el anticristo, o verán junto con el falso profeta y el anticristo, que los dos ungidos de Dios subirán en una nube. Después la ira de Dios vendrá, ¿verdad? Después la ira del Señor vendrá de manera de un terremoto, y la tierra será sacudida con gran fuerza, y una 10ª parte de Jerusalén se derrumbará, y morirán 7,000 hombres de los que estén en Israel.
y los demás por esta causa entrarán en temor, y se dice que algunos darán la gloria al Dios verdadero o al Dios todopoderoso. Cabe mencionar que la segunda vida de estos dos grandes siervos de Dios en la tierra culmina, como culmina también la vida de la iglesia verdadera en la tierra, pues nada más ni nada menos que con un rapto o un arrebatamiento. Para los que estudiamos la Biblia, hermanos, sabemos que cuando Elías fue raptado a los cielos, esto fue considerado o es tomado por muchos teólogos como una figura demostrativa del rapto de la iglesia. Muchos predicadores y teólogos lo confirman así. El profeta Eliseo fue considerado como la figura demostrativa de una parte del pueblo judío que se queda a pasar la gran tribulación. Por eso le sucede a Eliseo el enfrentamiento con los osos que despedazan a 42 jóvenes. Estos 42 jóvenes significan los 42 meses que va a gobernar el anticristo con violencia, con guerra, con destrucción, y va a pelear en contra de, sus peores enemigos van a ser los hijos de Dios, ¿verdad?, que estén en esta tierra, o los que busquen a Dios, al Dios verdadero. En este evento de los dos testigos prácticamente se revela por parte de nuestro Señor Jesús a Juan, que el Señor Jesús le muestra a Juan en el libro de Apocalipsis, se revela la salvación de dos pueblos suyos, de los dos pueblos de Dios. Uno que es el pueblo elegido de Dios, que es el pueblo judío, y el otro pueblo que es la iglesia. Van representados también en este evento de los dos testigos. Como por ejemplo, la iglesia es representada por Elías, como ya lo dijimos hace un rato, así como Eliseo representaba al pueblo judío. Entonces sabemos que Elías pasa a ser la representación de la iglesia que se va al cielo en el rapto, y el pueblo judío, que sería el segundo pueblo, pasa a ser representado por Moisés. En este estudio que hemos titulado Los dos testigos, Moisés representa al pueblo de Israel en sentido figurativo, pero vemos ahí que todo culmina, tanto Elías, que representa a la iglesia, fue arrebatado. También Moisés con Elías va a ser arrebatado en el tiempo de la gran tribulación, y todo este evento culmina de los dos testigos con un rapto hacia el tercer cielo, tal como la iglesia será raptada. Así que, mis hermanos y amigos, esta fue la cuarta y última parte de este hermoso tema llamado Los dos testigos. Ya sabe que si usted quiere ponerse en contacto conmigo, me encuentra en Facebook como Otillán el Caballo Blanco. En Twitter estoy como @el Caballo Blanco, y en YouTube obviamente me encuentra como Unción del Espíritu, así con letras mayúsculas. Dios me lo bendiga, estamos en contacto, bendiciones, hasta pronto, chao.